José Manuel Pérez García y yo soy el director general. Yo la verdad que estoy viviendo un sueño, porque que tu trabajo sea ser director general del club del cual es tu pasión. Yo era de los pocos de mi clase que era del Sant Andreu. Bueno, sí que es cierto que somos un barrio de Barcelona, pero aquí siempre decimos que somos un pueblo y el objetivo es la permanencia. El punto de inflexión en los últimos años es el ascenso de tercera ref a segunda federación en Salamanca. El club pertenece a Taika Corporation, que es una empresa de la cual es propietario Taito Suzuki, que es nuestro presidente. Como yo digo, bendito problema. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que ascendemos a primera federación, todo el mundo hubiera afirmado que en noviembre tuviéramos el césped natural instalado. Entonces, como sabíamos que la normativa era esta, nosotros desde el primer día dijimos que nos adaptábamos a la normativa de la federación. Si hablamos, lo que decíamos, personal deportivo, personal de oficinas, te vas a más de 3 millones de euros. Nosotros, lo que te decíamos, cada vez generamos más ingresos y tenemos un inversor detrás que ahora mismo está dispuesto a invertir, y el dinero no lo es todo. Tenemos un caso aquí al lado, que es nuestros vecinos del Europa, que el año pasado, seguramente con el presupuesto más bajo, hicieron playoff a segunda. Y, a ver, no te voy a engañar tampoco. No me entristeció. Siempre hemos sido partidarios de un tema que sabemos que no se va a cambiar, que es el tema de los filiales. Nosotros creemos que distorsionan totalmente la competición. Bueno, en la reunión que tuve yo, estaba mirando las cifras que tenía apuntadas. Yo creo que más o menos eran unos 125.000 euros, más o menos. No, que a nivel, no, lo que te decía, no pagas ni la mitad de los desplazamientos. Mira, uno de mis sueños desde pequeñito es un Sant Andreu Real Madrid de Copa del Rey. Entonces yo personalmente no me gusta, no te voy a engañar. Yo creo que actualmente ni beneficia ni perjudica. Por los últimos años yo creo que nos ha beneficiado, porque el Barça ya se ha globalizado y mercantilizado tanto. Aunque te critiquen, ¿por qué? Porque eso indica que el club está vivo. Y solo podemos dar gracias al ayuntamiento. Yo creo que lo que tendrían que estudiar es establecer en función de las categorías. De decir, oye, si llegas a primera ref, que es la que más costosa, pues X cantidad. Si llegas, yo qué sé, a segunda ref, pues una cantidad menor. Es decir, que hubo un poco de polémica, porque el año pasado ya estaba de acuerdo y nosotros somos conscientes. Y muchos aficionados empezaron a decir, para que os hagáis una idea, en la guerra civil, el Sant Andreu organizaba partidos y los beneficios eran para las milicias antifascistas de la época. Y ahí, evidentemente, yo sí que animaría a todos los clubs que cada vez se posicionen y luchen más. Y gente que no está de acuerdo, nos da igual. O sea, el que no esté de acuerdo, pues oye, pues que no mire el Sant Andreu, ¿no? Que José Manuel Pérez García y yo soy el director general desde esta temporada. O sea, mi primera temporada oficialmente fue esta última, que conseguimos el ascenso a Primera Federación. Sí, el club pertenece a Taika Corporation, que es una empresa de la cual es propietario Taito Suzuki, que es nuestro presidente, y es una empresa japonesa que en su día pues yo conseguí contactar con ellos. Les pude presentar el proyecto del Sant Andreu, conseguí que vinieran al campo a ver un partido, a ver el ambiente, y a partir de ahí la verdad que las negociaciones con el anterior propietario, con Manuel Camino, fueron muy rápidas. Se adquirieron el 95% del club y bueno, ellos entraron a mitad de temporada del anterior, o sea, vivieron medio año. Sí que es cierto que en medio año es complicado realizar un proyecto porque ya está todo iniciado por otra persona. Así que yo creo que el primer año de Taika yo lo consideraría la temporada pasada y bueno, el primer año conseguir el ascenso yo creo que es todo un éxito, porque hay casos de muchos inversores
que entran en clubes de segunda federación que aún no han conseguido salir de allí o les cuesta muchos años. Entonces yo creo que debemos de estar de momento muy contentos con la trayectoria de la nueva propiedad. Sí, no, a ver, yo la verdad que estoy viviendo un sueño, porque que tu trabajo sea ser director general del club del cual es tu pasión. Entonces ahora yo creo que este año superaremos los 6.000 socios. Yo soy el socio 100, no me acuerdo ahora porque lo hemos actualizado, pero es el 102 o 103. Entonces son muchos años aquí. Yo empecé aquí con 14, 15 años, que ya entré de directivo en aquella época. Para que te hagas una idea, yo entro con el club que estaba en tercera, bueno, lo empieza a seguir, perdona, y el club desciende a lo que en su momento era primera catalana, que era como regional, que era una categoría que el Sant Andreu prácticamente no había estado nunca. Entonces, mis inicios es vivir el Sant Andreu en lo más bajo que ha estado. O sea, y en aquellos momentos yo que era muy joven ya decía, hostia, este club tenemos que hacer lo que sea para ir hacia arriba, volver a lo más alto, y la verdad que bueno, que te podía explicar 1000 historias y batallitas que he vivido con el Sant Andreu. Desde entonces prácticamente he estado con todas las directivas, menos con el año que lo compró la ex de Dani Alves, Dinero Santana, y muchas anécdotas, la verdad. Como te diría, esto es mi vida. Mira, aquí encontré el otro día, que tengo aquí también, esto es cuando hice la primera web del Sant Andreu, que tenía 15 años, que siempre se lo enseña a la gente, y yo aquí tenía 15 años y en aquel momento solo tenía web el Barça y el Español. Y en aquel momento fue como una revolución, y entonces me llamó el presidente que había en su momento, me dijo, oh, has hecho la web esta, queremos que sea la oficial, que entres en la directiva, y ya me ves a mí con 15 años, con directivos que el que menos tenía, a lo mejor tenía 60 o 65 años, y un chavalín ahí de 15 años en una junta directiva que yo no paraba de decir ideas, llámale revolucionarias para aquella época, y todos me miraban como diciendo, ¿este chico de dónde ha salido? Sí, sí, no, la verdad que muy bien, porque cuando te haces mayor, la verdad que vas centrándote. De pequeño yo lo reconozco, era un auténtico hooligan en el buen sentido de la palabra, de ir a desplazamientos, de animar, de vivir con mucha pasión, de algún momento también que dices, hostia, esto no lo tendría que haber hecho en algún partido tenso cuando era joven, y la verdad que lo llevo muy bien, ahora muy tranquilo. Evidentemente con el puesto que tengo, lo primero es mantener las formas, y sobre todo cuando estás en el palco y tienes gente del rival, y la verdad que no te voy a engañar que me he adaptado muy bien, y es que es lo que te digo, estoy en el palco y casi no celebro ni los goles, me lo guardo para mí. Y luego cuando acaba el partido y llego a casa y lo vuelvo a ver por la tele, o sea, lo disfruto más después que durante el partido, porque al final pues tienes que guardar las formas y tratar con respeto, sobre todo al rival. A ver, sobre todo cuando era joven, yo recuerdo lo que te digo, una época donde el club estaba muy abajo, pero pese a todo había una masa social que sí que es cierto que no tiene nada que ver con la de ahora, pero te estoy hablando que en primera catalana yo recuerdo partidos que a lo mejor había 1000 personas, que para aquella categoría estaba muy bien. Pero yo siempre recordaré, por ejemplo, yo de joven había un presidente que se llama Miquel Bagardit, que en paz descanse, que lo recuerdo con mucho cariño, pero yo siempre estaba, hemos de captar más gente, hemos de hacer cosas en Sant Andreu, hay que volcar a la gente. Y en aquel momento el club aún no era Sociedad Anónima Deportiva, y él me dijo, lo recuerdo con gracioso y con cariño aquella anécdota, y me decía, no, José, olvídate, porque cuantos menos socios seamos, mejor, porque así, me decía, nos tocan menos los huevos. Y entonces yo en aquel momento que era joven pensaba, hostia, pero ¿cómo me puede estar diciendo esto el presidente de mi club? Y entonces yo me rebelaba y decía que no, que esto no puede ser. Yo recuerdo incluso, hubo una época que ya prácticamente en aquella época las nuevas tecnologías, pese a que hiciéramos la web, mucha gente no estaba puesta. Yo decía, hemos de empapelar el barrio con carteles, y yo, hubo una época que cogía yo y me iba a una copistería, los pagaba yo, y me iba por las mañanas por los bares, iba enganchando los carteles. Y luego así otra anécdota también, recuerdo también en tercera división que estábamos, creo que era el campo del Horta, y era un desplazamiento, no sé por qué, que prácticamente no había nadie del Sant Andreu, estaba yo solo ahí, iba con una bocina, y cuando salta el equipo le empiezo ya a dar a la bocina, y vienen gente del Horta, que era gente mayor, y me empiezan a insultar, niño, vete de aquí, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento pensé, algún día vamos a volver aquí, vamos a
a ser 500 o 600 personas y vais a ver tú. Y al cabo de unos años, muchos años, jugamos hace unos años en Campo del Horta, que fuimos tanta gente que ya no dejaban ni entrar a más, mucha gente se quedó fuera. Y en aquel momento recordé aquel momento de pequeñito de que estaba en ese campo y que estaba yo prácticamente solo. Y luego, después de unos años, decir, ostras, ¿cómo ha cambiado la cosa? Porque al final lo más bonito es ver cómo crece la masa social, que eso yo creo que es lo más importante. Bueno, sí que es cierto que somos un barrio de Barcelona, pero aquí siempre decimos que somos un pueblo, que sí que es cierto que Sant Andreu de Palomar pertenece a Barcelona, pero hace más de 100 años pues era un pueblo independiente que fue anexionado a la fuerza. Entonces hay este sentimiento de que, pese a que estamos en Barcelona, pues mucha gente, tú cuando vas al centro de Barcelona, la gente de aquí dice voy a Barcelona. Entonces la gente se considera muy de Sant Andreu. Tenemos unos valores también muy marcados, que yo creo que esto es también uno de los hechos claves del crecimiento del club, un club que siempre nos hemos posicionado contra el racismo, contra la homofobia, unos valores muy marcados que yo creo que es clave, que pese a que el club ojalá siga creciendo, no perdamos nunca esta esencia y lo que yo creo que nos hace diferentes, que al final, pese a que el club ha crecido mucho, pues seguimos siendo una familia donde la gente, la mayoría nos conocemos, compartimos vivencias. Al final del partido, aquí pase lo que pase, gane o pierda el equipo, los jugadores van a saludar a la grada a todos los aficionados. Entonces yo creo que esos son temas que no se deben de perder nunca, sea la categoría que sea, y eso es uno de los temas que yo creo que es clave para que nunca se pierda, que el Sant Andreu siga manteniendo su esencia. Bueno, está ICA Corporation, pero no es un fondo de inversión, o sea, es una empresa japonesa que se dedica a diferentes sectores. Entonces ellos, su primera experiencia en el fútbol fue porque patrocinan al Mallorca, la camiseta del Mallorca la patrocinan, y a través de esto es donde nace un poco esta relación con el Sant Andreu, porque ellos entran en el mundo del fútbol a través del Mallorca, pero como patrocinio, no como propietarios. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Taito Suzuki, pues le planteo la opción de ser propietario de un club. Entonces, él, la verdad que desde el principio y cuando vino aquí le hizo mucha ilusión, y la tranquilidad que tenemos es que, por suerte, a él le van muy bien sus negocios y no necesita que el fútbol sea parte de su rentabilidad, de obtener beneficios. Entonces, él no lo hace con la mentalidad de decir, oye, me invierto en el Sant Andreu para ganar dinero, porque no le hace falta. Evidentemente, la gente que tiene dinero tampoco quiere perderlo, no es una ONG, pero su principal motivación es, en el momento que él vio esto, decir, quiero hacer algo grande. El Sant Andreu es el club que me ha enamorado, y yo creo que es un reto personal de él de llevar al Sant Andreu lo más arriba posible, independientemente de todos los temas económicos que esto conlleva. Sí, no, yo creo que el punto de inflexión en los últimos años es el ascenso de tercera ref a segunda federación en Salamanca, que fue increíble. El año de Salamanca el club tenía unos 1.200 socios, y es lo que te digo, este año pasado cerramos en unos 5.400, y este año yo creo que superaremos los 6.000. Tendremos que cerrar el cubo porque nuestro estadio no da para más, porque hemos de reservar una parte para afición visitante y para entradas de venta general. Entonces el crecimiento en estos últimos años ha sido increíble, o sea, la masa social se ha multiplicado por 5, entonces yo creo que estamos en un momento histórico a nivel social que el Sant Andreu no puede desaprovechar, que lo hemos de aprovechar al máximo, y sobre todo que queden generaciones enteras que sientan el Sant Andreu, que lo sientan su club. Nosotros estamos en una ciudad como Barcelona, que competimos contra dos gigantes como son Barça y Español, y la verdad que dar una vuelta por las calles de Sant Andreu este año es espectacular, porque ves a los niños pequeños con la camiseta, y eso es lo que más te llena de orgullo, que ves que las nuevas generaciones ya son del Sant Andreu. Ya muchos, evidentemente no te engañaré que estamos en una ciudad donde hay mucha gente de otros equipos de primera división, pero cada vez hay más gente, y sobre todo jóvenes, que te dicen, no, yo es que soy solo del Sant Andreu, ya no soy del resto de equipos. Entonces yo creo que eso nos da actualmente una fuerza
tremenda al proyecto porque tienes una gran masa social detrás que al final te aporta muchas cosas que antes pues no tenías, y más contra otros clubs que a lo mejor suben y no tienen este potencial social que en una categoría que como bien sabéis, pues, a nivel económico es complicadísima. No, imposible. No te voy a engañar. O sea, nosotros, uno de los temas que se está trabajando, evidentemente, con esta profesionalización y entrada de un nuevo inversor, es intentar que el club genere los máximos ingresos posibles. Y estamos en la buena línea. O sea, el Santander, lo que te decía, ahora con la masa social que tenemos, ya tenemos ingresos de socios, el ingreso de ticketing cada vez es más importante, sponsors cada vez, tenemos más empresas que se quieren sumar a este proyecto, merchandising no para de crecer. O sea, nosotros hemos pasado de cuando entramos, que a lo mejor había 15 referencias, estamos trabajando ahora con más de 70 referencias. Vendemos, nuestra camiseta la vendemos por toda Europa, o sea, tenemos pedidos de toda Europa. Entonces, tenemos que trabajar en la línea de no pensar, porque yo creo que el error que hacen a veces muchos clubs y gestores es, entra un inversor que tiene mucho dinero, bueno, ya pone el dinero él y nos olvidamos de que el club genere. Entonces, aquí estamos trabajando intensamente para que el club genere cada vez más, evidentemente, de tener un inversor potente que nos ayuda a que esto podamos luchar por nuevos retos. Pero tal como está configurado ahora mismo en las categorías, ahora mismo es imposible. O sea, si nosotros no tuviéramos un inversor detrás, afrontar la primera federación, no te engaño que sería complicadísimo. Sí, bueno, nosotros te puedo hacer un poco también de la previsión que tenemos, pero o sea, sobre el presupuesto de lo que gasta el club, la propiedad más o menos asume la mitad. Asume la mitad. Y la otra mitad es lo que genera el club. Sí que es cierto que al final también esto depende mucho del principal gasto del club, es la plantilla. Entonces, al final también depende un poco de lo que se decida gastar en plantilla. Sí que es cierto que en el punto que estamos, si el Sant Andreu estuviera en segunda ref, pues ahí sí que habría muchas más opciones de que el club llegara a un momento que fuera autosuficiente. ¿Por qué? Porque cada vez los ingresos pues, son más importantes. En primera federación no, porque los ingresos son elevadísimos. O sea, la media de sueldos es muy elevada. Yo creo que hay una inflación de los precios de los jugadores. A nivel de desplazamientos, claro, es que el gasto es tremendo porque compites por toda España, el equipo evidentemente quiere ir en buenas condiciones, quiere ir a un hotel el día de antes. Nosotros, por ejemplo, ahora nos cambian el césped natural, pero tú no puedes entrenar en césped natural porque te lo cargas. Entonces, tenemos un coste, por ejemplo, elevado de campos de entrenamiento porque se quiere entrenar en césped natural porque es la superficie donde va a competir el equipo. Entonces, en primera federación entras en unos gastos de fútbol profesional en muchos aspectos, pero los ingresos no crecen al mismo ritmo. Entonces, si no tienes un apoyo económico y un propietario que tenga capacidad de invertir, es muy complicado afrontar la categoría, y ahora estamos viendo casos de equipos que al pasar por esta categoría pues han quedado muy lastrados económicamente. Bueno, aquí, como yo digo, bendito problema. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que ascendemos a Primera Federación, todo el mundo hubiera afirmado que en noviembre tuviéramos el césped natural instalado. Entonces, evidentemente hay unos costes de alquiler de estadio y unas pérdidas. Pues claro, nosotros, por ejemplo, tenemos un estadio de 6.500 y vamos a ir a un estadio de 3.000, donde no podremos dar cabida ni a todos nuestros socios, pero lo afrontamos pues con la mayor alegría y esperanza posible, porque es por algo bueno. Ya no solo no nos van a cambiar el césped, sino que toda la iluminación también se va a renovar, y estamos hablando de una inversión cerca de 1.800.000 euros. Entonces, esto es el ayuntamiento, porque el campo es municipal. Entonces, nosotros solo podemos dar gracias al Ayuntamiento de Barcelona por habernos ayudado en este momento histórico para el club. Entonces,
es un mal menor el tener que jugar 5 partidos y a nivel de alquileres de campo, pérdida de ticketing, pérdida de merchandising, porque nosotros tenemos una tienda y tenemos mucha venta el día del partido, seguramente te puedes ir a más de 100.000 euros estos meses. Bueno, esto es un debate que siempre rondará y que estará presente. Nosotros, nuestra postura es que la normativa es la que es, entonces lo que nosotros opinemos tampoco va a cambiar. Nosotros, como sabíamos que la normativa era esta, nosotros desde el primer día dijimos que nos adaptábamos a la normativa de la federación. Que podría haber mucho debate, que si competiciones como la Champions League, por ejemplo, se puede jugar en césped artificial, en primera federación también se podría, pues habrá opiniones para todo. Yo creo que seguramente pues sería normal también que se pudiera jugar, pero como nuestra opinión ahora mismo tampoco va a cambiar nada, nosotros creemos que hay que acatar las normas de la federación, es lo que hemos hecho desde el primer momento. Y sobre esto pues tampoco podemos añadir mucho más de lo que te he dicho. Bueno, yo creo que comparado con lo que decíamos, Zaragoza, Huesca, hay equipos, lo que decíamos, Murcia, Hércules, equipos que son súper potentes, capitales de provincia, que tienen el doble o el triple de socios que nosotros, que tienen ciudades muy importantes de España que vamos a competir contra ellas, que son auténticos transatlánticos. Entonces, yo me clasificaría en la parte medio-baja, como más o menos te han dicho ellos. Yo creo que sí, que habrá casos que sí, porque nosotros, es lo que te decíamos, cada vez generamos más ingresos y tenemos un inversor detrás que ahora mismo está dispuesto a invertir. Entonces, yo creo que habrá equipos que tendrán menos presupuesto que nosotros, eso está claro. Pero en el mundo del fútbol ya sabemos que influyen muchas variables y el dinero no es todo. Tenemos un caso aquí al lado que es nuestros vecinos del Europa, que creo que vas a ir a ver luego, que el año pasado, seguramente con el presupuesto más bajo, con diferencia, hicieron playoff a segunda A y se quedaron una eliminatoria de pasar a la final. Entonces quedaron por encima de equipos que tenían mucho más presupuesto que ellos. Evidentemente, cuanto más presupuesto, más probabilidades tienes de que la plantilla sea mejor y que estés arriba, pero fútbol es fútbol. Si hablamos, lo que decíamos, personal deportivo, personal de oficinas, te vas a más de 3 millones de euros. Bueno, yo creo que es una categoría muy atractiva porque nosotros hemos vivido la antigua Segunda B cuando eran 4 grupos y a nivel de equipos no tiene nada que ver. O sea, es como tú ves ahora nuestro grupo y puedes pensar, alguien que no esté puesto puede pensar que es Segunda División A, perfectamente, por la de equipos que hay. Por una parte, tiene cosas muy positivas, que es que cada partido pues, es una pasada. O sea, para nosotros recibir aquí en el Narcisal al Real Zaragoza o al Huesca o al Murcia, etcétera, es todo un orgullo y un honor que estos equipos visiten Sant Andreu y visitar nosotros estos estadios, que nosotros no hemos de olvidar de dónde venimos, que hace 4 años estábamos jugando en tercera ref, con todos los respetos, que no se me enfaden, en campos estamos jugando con la Guineueta, que es un equipo que ahora creo que ha bajado a segunda catalana, que está, no sé cuántas, ya 5 o 6 categorías por debajo nuestro, la Pobla de Mafumet, que es filial del Nàstic de Tarragona, pero es un campo muy, muy pequeñito. Es que hace nada estábamos allí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes porque que en tan pocos años estemos jugando en estos campos es una pasada. Entonces, volviendo a la pregunta, yo sí que es cierto que nosotros también, claro, es nuestro primer año desde que se creó la nueva primera ref. Entonces, para nosotros es una categoría muy atractiva por todo lo que te he dicho, pero que luego va a ser complicadísima porque es que cada partido va a ser una final y yo creo que va a estar todo apretadísimo, tanto para el playoff como para bajar, y yo creo que va a ser de infarto. Entonces, como Sant Andreu, yo la veo una categoría muy atractiva ahora mismo. Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios de un tema que sabemos que no se va a cambiar, que es el tema de los filiales.
nosotros creemos que distorsionan totalmente la competición porque al final cuentan con unos presupuestos a la que ningún equipo puede llegar. Te pueden fichar a un jugador por 10 millones de euros y meterlo en el filial. Y un día juega, otro día no juega. Pueden ir variando mucho. A lo mejor les pillas en una época donde están llevando muchos jugadores del primer equipo y en otra no. Entonces yo creo que distorsionan la competición y la adulteran de alguna manera porque no compiten con las mismas reglas que el resto de los equipos. Entonces yo me encantaría y pediría que se hiciera una liga de filiales y que dejen a los clubs. Aparte, es que están privando a clubes históricos de poder llegar al fútbol profesional. Bueno, nosotros lo hemos vivido. En 2010 tuvimos una final con el Barça B y subir para nosotros a Segunda A nos cambiaba la vida. Al Barça subir a Segunda A, pues bueno, no le cambiaba la vida en nada. O hace 2 o 3 años recuerdo el Nàstic de Tarragona también con la Real Sociedad B, la final del playoff, pues para el Nàstic era que le cambiaba la vida subir a Segunda División y sube al final un filial que para ellos es totalmente indiferente estar en Primera Ref o en Segunda División A con las cifras que mueven. Entonces, esta sería mi principal reivindicación. Yo te he de decir que hace poco estuve en la primera reunión que hicieron para los equipos que habíamos ascendido. Estuve hablando con la gente que gestionaba la categoría y si te soy sincero, me pareció gente muy profesional. Nosotros alguna vez que hemos tenido alguna idea o algo se lo hemos comentado, nos han atendido. Tenemos una relación muy buena con la gente que está llevando la categoría. Creo que están trabajando mucho como se hizo en su día con la Segunda División, de crear un producto atractivo para las televisiones, que es la clave de todo. El fútbol va de derechos televisivos, no nos engañemos, que es lo que marca el mayor porcentaje de los ingresos cuando llegas al fútbol profesional. Y bueno, a mí me transmitieron muy buenas sensaciones en este aspecto de que hostia, cada vez las retransmisiones van a ser más profesionales. Ya, hostia, el año pasado ya entró un operador como Movistar, hay rumores que puede entrar ahora DAZN. Entonces, la clave es que el producto vaya cogiendo valor para que cada vez esos ingresos, ya sean televisivos o publicitarios, cada vez sean más grandes y sinceramente yo creo que la gente que está gestionando esta categoría ahora mismo en la federación me parecieron unos grandes profesionales que creo que en unos años este trabajo se verá reflejado. Bueno, en la reunión que tuve yo estaba mirando las cifras que tenía apuntadas, yo creo que más o menos eran unos 125.000 euros, más o menos. No, que a nivel, no, lo que te decía, no pagas ni la mitad de los desplazamientos. Pero bueno, es lo que te digo, yo creo que la categoría está en esa fase de que se está construyendo un producto. Entonces este producto cada vez tiene que ser más atractivo para las televisiones y con 2 grupos es más atractivo que cuando había 4 en su día, y está claro que si en algún momento se consiguiera hacer un grupo, pues aún lo sería más, porque aún ganaría más atractivo, el reparto televisivo seguramente la cantidad sería mayor a repartir entre menos equipos, pero también somos conscientes de que ostras, cambiar de 2 grupos a 1 sería un puzzle muy complicado de realizar. Nos tendremos que adaptar. Yo al final digo, las cosas que no dependen de nosotros, pues cada vez que anuncien nuestro horario como local, pues intentaremos buscar las fórmulas para que el estadio esté lo más lleno posible. Evidentemente, pues nos gustaría jugar en horas que sean más atractivas para el público. Pero bueno, estabas diciendo el viernes, aquí en Sant Andreu mucha gente joven me decía, un viernes por la noche, ojo, que nos gustaría también porque ganas y luego te vas de fiesta y estaría guay. A ver, sí que es cierto que nosotros estamos en el grupo 2 y creemos que es mucho más complicado a nivel deportivo que el grupo 1, sin desmerecer al grupo 1, que también hay auténticos equipazos, pero a nivel... sé que no era fácil la distribución, pero sí que creemos que, ostras, que el 2, aparte creo que hay más filiales también, o sea, creemos que el 2 ha sido más
Más difícil a nivel deportivo, la verdad. Yo creo que no, yo creo que es complicado porque imagino que las cifras que les piden no las pueden asumir. Yo creo que a nivel autonómico es por 3, que este año ya estaba dando los partidos de Europa, Sabadell y Nàstic. Bueno, nosotros sobre todo estamos muy contentos con BTV porque la cobertura que nos han hecho estos años, ya no solo de partidos, sino a nivel diario, en las noticias, reportajes, la gente que lo lleva es una gente fantástica. Nosotros a BTV solo les podemos dar las gracias porque gracias a ellos también son parte de este crecimiento del Sant Andreu, porque nos han dado cobertura también en los momentos más difíciles, que es cuando más se agradece que estén al lado del club, y egoístamente pues me encantaría que pudieran dar nuestros partidos, porque es una televisión que siempre ha estado al lado del Sant Andreu y que cualquier cosa que necesitamos nos ayudan. Entonces, ojalá que algún día puedan dar también esta categoría. No, esto lo lleva, por suerte, lo lleva el director deportivo. Sí que estoy al corriente de todas las operaciones que se están moviendo, pero esto lo lleva David, que es el director deportivo. Mira, interviene directamente el presidente, está al corriente de cualquier operación, está cada día pendiente, o sea, es una pasada. Y cualquier jugador que se ficha quiere ver vídeos, quiere ver estadísticas, quiere verlo todo, quiere saber qué tal es el chico que va a venir, si tiene ambición, si no tiene ambición. La verdad que está muy, muy metido en el día a día. Sí, el objetivo es la permanencia, porque acabamos de ascender a la categoría. Ya hemos dicho los rivales contra los que nos enfrentamos, y nuestro primer objetivo es la salvación. Que conseguimos la salvación quedando jornadas y podemos luchar por otros hitos, pues ahí estará el Sant Andreu si los rivales nos lo permiten. Sí, porque aparte llevamos 2 años muy chulos. Este año con el Celta, que vivimos un partido mágico que bueno, también ahí vives lo que es el Sant Andreu, que es, llegas con el Celta a la prórroga, comienza la prórroga, te pones 1-0, pero es que al minuto, o sea, un gol mágico que yo creo que a mí me decía gente que vive a kilómetros de aquí, que escuchó cómo ese gol se celebró, y es que no pasa un minuto y Borja Iglesias te marca el empate. O sea, metes el gol, que es tu mayor alegría, y no te dura ni un minuto la alegría. Y luego llegas a la tanda de penaltis, que creo que marcamos 6 penaltis, tanto el Celta como el Sant Andreu, y el segundo en la muerte súbita creo que es encima Sergi Serrano, que es un jugador que aquí es súper querido, y falla ese penalti y dices, ostras, otra vez, otra desgracia. Nosotros tenemos un lema que es en catalán forjats en l'adversitat, que es forjados en la adversidad, que es que el Sant Andreu hemos vivido desgracia tras desgracia, pero eso al final nos hace más grandes, porque esas desgracias al final hacen que la gente, yo creo, sienta más el club, y cuando las vives es muy dura, pero al día siguiente todo el mundo se levanta con más ganas de decir, ostras, esto no puede ser, algún día tiene que salir cara. Entonces, ese partido que te decía con el Celta hace 2 años, con el Betis también, tuvimos aquí una eliminatoria que el Betis marcó primero, el Chimi Ávila, pero empatamos y tuvimos al Betis con 1-1 encerrado, tuvimos una ocasión que da en el palo, que la chuta a Lucas Viña y la saca al Albertito, que nuestro capitán está ahí en la línea, al pobre le rebota la pelota, el árbitro se come un penalti de libro por manos, y al final el Betis te gana con un penalti que también chutan, que Marc Bartra entra antes al área de lo permitido. Entonces, un cúmulo de circunstancias que cuando las vives es muy duro, pero luego al final dices, ostras, que este club es diferente, porque lo que no pase aquí no pasa en ningún lado. El ascenso a Salamanca fue el segundo partido más largo de toda la historia del fútbol. Nos quedamos a 1 minuto de un partido en Inglaterra, porque empezó a diluviar, a granizar, el campo estaba que se caía. Entonces fue un ascenso también surrealista, que solo le podía pasar al Sant Andreu vivir algo así como lo que nos pasó en Salamanca. Mira, uno de mis sueños desde pequeñito es un Sant Andreu Real Madrid de Copa del Rey.
sea, porque aquí ya hemos jugado una eliminatoria con el Real Madrid de los años 70, que empatamos 1-1 aquí contra el Madrid, que vino con todos los titulares, con Santillana y jugadores míticos, y no consiguió ganar aquí en el Narcís. Sí que es cierto que luego en el Bernabéu perdimos 5-1, pero por lo que dicen las crónicas y los más viejos del lugar, también les plantamos cara en el Bernabéu. Entonces, no sé por qué uno de mis sueños siempre ha sido un Sant Andreu Real Madrid en Copa del Rey para rememorar. Con el Barça también hemos jugado eliminatorias. También nos haría mucha ilusión un Sant Andreu Barça, pero como es un club que lo tienes ya aquí, ¿sabes? Al lado, con su filial también jugamos muchas veces, es como que ya está muy visto, ¿sabes? Con todos los respetos, que sería una pasada recibir aquí al primer equipo del Barça, pero yo si te tuviera que elegir, ya te hablo a nivel personal, que cada uno tendrá su opinión. Me encantaría el Real Madrid. El Atlético de Madrid también lo hemos recibido 2 veces con el Cholo Simeone en el año 2018 y 2013 o 2014, creo. Y bueno, ese sería personalmente uno de mis sueños, aparte de, evidentemente, volver a Segunda División A, que es una categoría que llevamos 50 años sin pisarla. Yo creo que actualmente ni beneficia ni perjudica, porque es lo que te he dicho antes, estamos en un momento que el club hemos crecido tanto, tenemos tantos seguidores, que es indiferente. Y egoístamente, en los últimos años yo creo que nos ha beneficiado porque el Barça ya ha adquirido, ya se ha globalizado y mercantilizado tanto que su enfoque ahora mismo es el turista, el cobrar la entrada lo más cara posible, y no te voy a engañar que gran parte de gente que hemos captado en estos años es también por ese desencanto de que el Barcelona se ha convertido en inaccesible para mucha gente, y vienen aquí y dicen, ostras, esto es fútbol de verdad. Entonces mucha gente la hemos captado por este tema. Históricamente sí que es cierto que antiguamente se comentaba pues, que el Barça nos había perjudicado mucho hace muchos años en diferentes temas, pero bueno, yo creo que eso es el pasado, que tenemos que mirar el presente y el futuro, y yo creo que ahora mismo, hace unos años, pues sí, porque el club no estaba como está ahora, pero no, yo creo que ahora mismo ni nos beneficia ni nos perjudica en el punto que estamos. Sí, no, mira, yo cuando era pequeñito, yo era de los pocos de mi clase que era del Sant Andreu, y cuando ibas con una camiseta del Sant Andreu te miraban hasta raro y te decían, ostras, ¿qué hace aquí con la camiseta de este equipo? Y ahora es lo que te digo, ves los chavales desde pequeñitos que quieren ir con la camiseta del Sant Andreu, que la lucen con orgullo, que dicen que su equipo es el Sant Andreu, y cada vez tenemos más gente que solo le interesa el Sant Andreu, pero eso yo lo veo en el día a día porque hablas y es que ya no les interesa ni el Barça ni el Madrid, es que ni el fútbol de primera, es que ni lo miran. Hay gente que ya ni se entera de que hay partidos de Champions League aquí, o sea, solo están pendientes del partido del Sant Andreu. Entonces yo creo que esta juventud es la clave del futuro del club, porque a sus hijos, a las futuras generaciones les van a inculcar esto. Y entonces aquí tenemos esta parte de gente que está creciendo más como el Sant Andreu como único equipo, y luego tenemos también la parte de que tienen al Sant Andreu como primer equipo, y luego tienen algunos, pues te dicen, no, sí, yo simpatizo con el Barça, soy del Barça también, o soy del Madrid, o soy del Atlético, del Athletic de Bilbao, de la Real Sociedad. Evidentemente, claro que hay gente así, pero todos te dirán siempre que su primer equipo es el Sant Andreu. Ahí nunca he escuchado a nadie de este sector que te estoy diciendo de aficionados que tiene otro equipo en la élite que te diga, no, yo soy antes del equipo de primera división. Bueno, internamente sí que se están trabajando y pensando cosas, pero como te digo, tenemos que ir con mucha humildad. Lo que te decía, hace nada estábamos en tercera federación jugando partidos que no había tanto público como ahora. Estamos en primera federación, que es una categoría que es muy atractiva, pero a la vez también es muy difícil. Seguro que vamos a tener grandes entradas en el Narcís Sala, pero yo creo que con la capacidad que tenemos ahora mismo es suficiente.
si el club sigue creciendo, pues tendríamos que buscar formas de cómo poder ampliar el estadio, pero yo creo que con 6.500 personas es mejor tener el estadio lleno y que sea una auténtica bombonera que pensar en estadios de 15.000 o 20.000 personas que luego cuando la cosa no va tan bien, pues quedan muy desangelados. Nuestro modelo, hace poco fuimos a Eibar, nos estuvieron enseñando el club, es un estadio pequeño, coqueto, entonces nuestro modelo ahora mismo es en un club de este estilo, es decir, oye, tenemos un campo que tiene una capacidad que está bien, pero tampoco es gigante, y ya somos felices así, o sea, el venir aquí es una auténtica pasada cuando vienes el ambiente, mucha gente se engancha porque viene un día, porque no ha venido nunca y quiere repetir, y para nosotros esto es lo más importante. Pensar en que algún día necesitaremos un estadio para 15 o 20.000 personas, sinceramente no nos lo planteamos, pero sí que estamos en ese punto de decir, ostras, si el club crece, ahora tenemos 6.500, pues hostia, algún día llegar a 8.000 o 10.000 serían escenarios más realistas. Si te dijera lo que decía el Sant Andreu, piensa algún día en tener un estadio para 15 o 20.000 personas, personalmente, a no ser que cambie el criterio del club, no, ni aunque llegáramos a primera división. O sea, ha habido equipos en primera división, lo que te decía, como el Eibar, que han competido con 8.000, 9.000, Huesca, espectadores, y con eso creemos que de momento es suficiente y que te asegura un ambiente único. O sea, preferíamos a lo mejor que se quedara gente fuera, que es la gente que se uniría al carro si llegamos más arriba, y que la gente de toda la vida pues pueda seguir disfrutando de este ambiente. Para eso trabajamos. Sabemos que es complicadísimo, pero es el sueño de todos. Y de cualquier, ya no solo de cualquier aficionado, de cualquier trabajador, de cualquier jugador, que el club llegue lo más arriba posible. Entonces, en ese aspecto, claro que vamos a ser muy ambiciosos, pero siempre con la humildad, el respeto, el saber nunca perder. Yo creo que es clave nunca perder de dónde hemos venido. Esa es la clave, porque el fútbol sube y baja, y ahora estamos muy bien, pero mañana podemos estar muy mal. Entonces yo siempre lo que me gustaría es que tengamos respeto por esos clubs que a lo mejor pues ahora no tienen nuestra masa social, pero es que nosotros también estábamos así hace unos años. Entonces yo creo que hemos de ser muy respetuosos, muy humildes, pero ambiciosos a la vez. Entonces, ¿por qué no pensar en un Sant Andreu en unos años en el fútbol profesional? Claro que lo pensamos, si no, no me hubiera ido a Tokio a buscar un inversor, pero poco a poco, con cabeza, hablando mal, sin fliparnos, pero con una mentalidad ganadora de decir, somos el Sant Andreu, aprovechar el fortín que tenemos del Narcís Sala, de decir, cualquier rival que venga aquí que sufra y sude sangre para conseguir llevarse puntos de aquí, y cada día que el club sea más fuerte, que cada día el club sea más autosuficiente, y que el Sant Andreu pues cada vez sea un rival más temible con el paso de los años. No sé si me habías preguntado algo más. Claro, es que es todo para nosotros. Si salimos de aquí, pierdes la magia. O sea, vivir un partido del Sant Andreu, el Sant Andreu está teniendo tanto éxito porque vives aquí una experiencia. O sea, tú no vienes a ver un partido normal. O sea, tú vienes y nosotros tenemos un campo que al lado está la rambla principal de Sant Andreu. Hay gente que viene 5 o 6 horas antes y ya está todo el día con sus amigos haciendo la previa del partido. Y para ellos ya es un modo de vida. O ir a los desplazamientos. Es su vida. Pero porque viven una experiencia diferente al resto. Entonces, si nosotros saliéramos del Narcís Sala, toda esa experiencia se pierde. Y eso es lo que no podemos perder nunca, porque es la clave del éxito del Sant Andreu. Sabemos, que es complicado porque estamos en medio, estamos encajonados. Estamos viendo el caso del Rayo Vallecano, que es un caso muy parecido al nuestro, que está teniendo muchos problemas. Pero tenemos que luchar como sea y hacer lo que sea y trabajar de la mano del ayuntamiento y trabajar de la mano de todas las autoridades, que el Narcís Sala sea toda la vida
la Casa del Sant Andreu y si crecemos buscar las fórmulas que sean imaginativas, estudiar todo para seguir siempre aquí. Y lo que te decía antes, yo prefiero seguir aquí con unas limitaciones, por ejemplo, decir, vale, es que el Narcisala podríamos llegar máximo a 8.000, 8.500 espectadores, pues nos quedamos ahí e intentamos llegar lo más alto posible, porque ya lo hemos vivido, de clubs que dejan su estadio y es la muerte social. Entonces, si muere socialmente el club, se pierde todo. Hace unos años, te estoy hablando de los años 90, se hizo una prueba por unas reformas que se iban a hacer aquí. El club estuvo jugando en el Olímpico de Montjuic. Sí, el primer partido muy bonito, hostia, estás jugando en un gran estadio, pero al segundo y al tercero la gente ya decía, es que esto ya no es lo mismo. Yo quiero ir a nuestro estadio. Y aprovechando todo esto, una de las cuestiones que tenemos que trabajar bien es ese equilibrio entre el fútbol popular y que nosotros somos grandes defensores, y el crecimiento del club, que muchas veces tienes que empezar a gestionar, sobre todo cuando ya te acercas al fútbol profesional, muchas contradicciones que digo yo, cómo las gestionas. Nosotros, por ejemplo, Sant Andreu es una zona de Barcelona, por ejemplo, que está muy en contra del turismo. ¿Por qué? Porque toda Barcelona está masificada y es una de las pocas zonas, llámale, tranquila en este aspecto. Pero a la vez tenemos que el crecimiento de nuestro club, lo que te decía de merchandising, nosotros estamos vendiendo camisetas por toda Europa. Recibimos emails cada semana de gente del extranjero que quiere visitar nuestro estadio. Los partidos, el ticketing, sea el rival que sea, no para de crecer. Gente de fuera, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Esto al final es gente que viene aquí, paga su entrada, consume merchandising, consume en los bares, pero a la vez es gente de fuera en un sitio donde no queremos, la mayoría de gente dice que no quiere turistas. Entonces, claro, es una situación que ahí tienes lo que te decía, tienes que hacer equilibrios, tienes que, evidentemente, priorizar lo que quiere tu masa social, pero luego hay una parte comercial que tiene que funcionar también, y ahí es donde cuanto más crezca el club, pues más dilemas y problemas afrontaremos, porque seguramente situaciones como esta en algún momento ya han creado algún foco de tensión con la afición, porque se vienen turistas que no entienden, sí que vienen, yo creo que es un turista muy diferente al que va a primera división, al campo del Barça a hacerse selfies, sino que es un turista que viene a vivir el ambiente y que viene no por el partido de fútbol, sino, ni por los jugadores tan buenos que hayan, sino porque quieren vivir el ambiente del Narcisala. Pero, yo qué sé, se te meten a lo mejor en el gol norte de la grada de animación y se ponen a grabar y eso allí no gusta, está prohibido y te crea una tensión. Entonces, pues, ¿cómo combinas eso? Pues nosotros, por ejemplo, cuando detectamos que compra gente extranjera, porque lo vemos, sobre todo a través del ticketing online, intentamos sobre todo que no compren nunca en grada de animación, que vayan a otros sectores. Si vemos que es un partido que ha habido mucha compra, hacemos un email a todos los que han comprado entrada explicándoles, hey, no graves, nada de insultos racistas, homófobos, que aquí estos son valores innegociables. Aquí se viene a animar, allí se viene a estar de pie. Esto no es un espectáculo aquí para el TikTok. Entonces intentamos buscar lo que yo te decía, ese equilibrio que no es fácil. La parte comercial, te pongo un ejemplo. Esta semana hemos tenido una crisis porque hemos cerrado un patrocinador muy importante para la camiseta, para aquí la parte de detrás. Este patrocinador lo cierro yo un domingo por la mañana y las camisetas ya están producidas, pero claro, evidentemente el patrocinador, si paga mucho dinero, quiere salir en las camisetas de los aficionados porque son mucha gente con su publicidad. Evidentemente, cuando la camiseta ya está producida, solo hay una solución, que es sí, y queda más, no la puedes integrar en el diseño de inicio, te queda como una pegatina, que tú dices, y
esta semana la crisis era que, ostras, esto queda feísimo, esto no puede ser, qué mal lo hace el club, pero por otra parte, ostras, hemos traído un sponsor muy importante que hace unos años tú ibas a los sponsors y es que ibas a mendigar, no te querían ni recibir para el Santander, te decían, ¿esto qué es? Ahora levantas la atracción de sponsors. Cualquier sponsor nuevo es una gran noticia para el club. Pero, claro, mucha gente aún no está acostumbrada a estas cosas. Entonces, evidentemente yo me lo tomo con... No, exacto, no, que la crisis sea que la gente se está quejando de que, hostia, de que el sponsor no ha quedado bien estéticamente, pero yo cuando pasan estas cosas, porque aquí al crecer mucho, pues siempre tienes mucha gente en redes sociales, mucha gente en grupos, que cualquier cosa están encima, pero yo digo que eso es positivo, aunque te critiquen. ¿Por qué? Porque eso indica que el club está vivo. Lo peor en un club es cuando hay indiferencia. Que la gente critique y se queje de cosas del club es bueno. ¿Por qué? Porque eso significa que para esa persona el club lo es todo. Que, hostia, que está indignado por algo del club. Yo a mi equipo le digo, cuando haya críticas por estos temas, no os preocupéis, es por algo bueno. Y aquí, si algo bueno tenemos, es que la gente puede venir aquí y les explicamos, oye chicos, esto se ha hecho por esto y por esto. Y la gente al final lo entiende. Sí que es cierto que el fútbol al final también es muy de impulsos, de que al momento la gente se calienta. Pero te ponía este ejemplo, también pues esa parte comercial que tiene que crecer, y cuanto más crezca, mejor, combinarla con el no perder la esencia, en no perder nunca los valores del club, en que tu masa social pues esté contenta y orgullosa de todo lo que haces. Entonces, a medida que vamos creciendo, nos vamos encontrando con más situaciones de estas, que tienes que gestionarlas muy bien para que no tengas gente ostras, que esté en contra o que le siente mal o que piense que, ostras, el San Andreu ya no es lo que era. Sí, no, a ver, las redes sociales tienen su parte positiva y su parte negativa, que es que cualquier persona pues detrás de un ordenador puede decir lo que quiera. Pero bueno, yo creo que tenemos una comunidad muy buena. En Twitter, por ejemplo, tenemos muchísimos seguidores y yo creo que el 90% es gente que las cosas que dicen, ostras, tienen mucho criterio y en muchas cosas, en la mayoría tienen razón, y es gente que la mayoría los conozco y que para mí es bueno que estén ahí opinando sobre el club, tanto en las buenas como en las malas, y yo creo que esto le da vida al club, o sea, no es nada malo. Sí que es cierto que, bueno, pues cuando hay momentos complicados siempre aparecerá gente para hacer daño, pero ahí es donde los que dirigimos el club pues hemos de tener tablas y que no te afecte y que tomes las decisiones correctas en función de lo que tú creas y no por lo que digan algunos en redes sociales. Nosotros este año hemos tenido el ejemplo del entrenador. A mitad de temporada estábamos muy mal y es que estaba todo el mundo pidiendo el cese. Aquí he de lanzar una lanza a favor de nuestro propietario, que él dijo, este es el entrenador que yo confío y me da igual lo que diga la gente, yo confío en él y voy a ir a muerte hasta final de temporada, pase lo que pase, y le ha salido bien. El 90% de los equipos en nuestra situación seguramente hubiese despedido al entrenador porque los resultados no estaban saliendo. Entonces, el tiempo le ha dado la razón. Ante una crisis donde teníamos a todo el mundo en contra, pues se decidió confiar porque se hizo un análisis muy exhaustivo y creíamos que el cambio de entrenador no era lo conveniente. Nosotros, si algo bueno tienen los japoneses es que analizan hasta el más mínimo detalle, y cuando había esta crisis él no tomó la decisión así porque sí, él nos hizo hablar jugador por jugador, saber qué estaba pasando, qué sentían, qué creían, por qué estaba pasando esto. Y todos los jugadores, en una situación así, seguramente muchos hubieran aprovechado y te hubieran dicho, es cosa del entrenador, lo que sea. Nadie, todos decían, es cosa nuestra, vamos a salir adelante, en serio, estamos a muerte con el entrenador. El grupo, pese a las dificultades que estaba sufriendo, estaba súper unido. Y el propietario pues analizó todas las variables y dijo,
esto lo vamos a superar. Y pese a que era muy difícil en aquel momento decir, oye, yo confío en el entrenador, pase lo que pase, se hizo y ha salido bien, que es un tema poco habitual en el mundo del fútbol, porque a la que 4 o 5 partidos no va bien, la decisión más fácil es cambiar al entrenador. A ver, nosotros estamos en una ciudad que es Barcelona, que es muy grande y que es difícil. Yo intento siempre ponerme en la piel de la otra persona y no es fácil gestionar una ciudad así. Entonces, el Sant Andreu es el mínimo de los problemas que deben de tener una ciudad como Barcelona. Claro, a partir de aquí, nosotros ahora mismo solo podemos dar gracias al ayuntamiento. Están haciendo la inversión del campo, que era un tema que si no se hacía, el crecimiento del club se veía limitado. El alcalde se ha implicado personalmente, Jaume Collboni. Yo tuve la oportunidad de estar con él, de explicar el proyecto. El regidor de deportes, David Escudé, desde que cogimos el club, la relación siempre ha sido súper buena, nos ha recibido siempre. Cualquier tema que hay te coge el teléfono, que es una persona que debe tener una agenda que te puedes imaginar. Hace poco teníamos un tema con los campos de entrenamiento, le llamé, hostia, David, tenemos este problema. A la tarde me hizo la gestión, me puso un mensaje, oye, José, ya he hablado. A nivel de distrito, porque claro, esto es distrito de Sant Andreu, que también hay, digamos, un gobierno aquí. La regidora Marta Villanueva también, desde que entramos al proyecto, fenomenal, cualquier tema nos ayudan. Entonces, nosotros, dentro de las dificultades de estar en una gran ciudad, con la gente que lo gestiona, nosotros estamos muy contentos y nos sentimos muy, muy respaldados por ellos. Luego podríamos entrar en otro debate, que es que la mayoría de equipos pues tienen subvenciones, tienen ayudas públicas, y más en esta categoría que es tan deficitaria en este aspecto, pues no tenemos nada, pero no tenemos nada porque la política de la ciudad de Barcelona siempre ha sido esta. Entonces, evidentemente que nos gustaría que esto poco a poco fuera cambiando. Ahora hemos tenido el caso del Europa, que ha tenido dificultades económicas para poder seguir en la categoría y el ayuntamiento ha dicho que les va a ayudar. A nosotros como Sant Andreu nos parece fantástico. O sea, no, al final el problema ahora lo tienen ellos. Entonces, que les ayuden nos parece genial. Ojalá que esto pueda servir para que en un futuro pues, el ayuntamiento estudie que los equipos que, por ejemplo, llegan a categorías como esta, que al final damos una visibilidad también a la ciudad, generamos un retorno económico. Mira, aquí tengo, por ejemplo, esto es un tema que impulsé yo, que al final, que se presentó hace poco, que es un estudio, aquí es el resumen, ya te lo enviaré, que es el impacto económico que los equipos de Barcelona generamos a la ciudad. Entonces salía que Sant Andreu Europa en primera ref generábamos cada uno casi 6 millones de euros de retorno a la ciudad, y si subiéramos al fútbol profesional, ya ni te digo. Entonces, estos son pequeños avances que yo creo que pueden ir haciendo que alguna vez estas ayudas pues vayan llegando y sean permanentes, pero ya no solo para el Sant Andreu, que digan, ostras, primera federación, que es la categoría donde todo el mundo sabe que el agujero económico es más grande. Pues oye, equipos que lleguen, pues les ayudamos. Oye, que si mañana llega, yo qué sé, el Júpiter o otros equipos de la ciudad, también reciban estas ayudas. Y ahí sí que es cierto que nosotros competimos en desventaja con la mayoría de equipos, porque casi todos tienen ayudas de sus ayuntamientos o sus diputaciones que les ayudan a que ese agujero económico no sea tan grande. ¿No recibís nada, ni un euro? Cero. Solo la instalación y... Exacto, sí, porque la instalación, al ser de ellos, las inversiones que son más grandes las tienen que realizar, pero lo que es subvención o muchos ayuntamientos lo que hacen es temas de patrocinios institucionales. No, en esto nada. Bueno, ellos al final lo que argumentan es que en la ciudad hay muchos equipos, que no pueden llegar a todos, pero bueno, al final también es cierto que yo creo que lo que tendrían que estudiar es establecer en función de las categorías, de decir, oye, si llegas a primera ref, que es la que más costosa, pues X cantidad. Si llegas, yo qué sé, a segunda ref, pues una cantidad menor, pero al menos que los que están en segunda y primera ref
pudiéramos tener acceso a estas ayudas, porque si no es muy difícil competir con el resto de equipos. Pero también te digo que es un tema que viene ya desde hace muchos años, que no es culpa del gobierno actual, solo faltaría, porque ya viene heredado. Entonces, para ellos también no es fácil, porque tú ten en cuenta que el Santander Europa hemos tenido una explosión muy grande en poco tiempo. Somos dos clubes que hemos crecido mucho a la vez, y este crecimiento a nivel institucional para ellos tampoco es fácil adaptarte, porque pasas de equipos que hace unos años pues no movíamos tanta gente, a clubes que ahora tienen un impacto muy grande y que movemos mucha gente. Entonces, bueno, es lo que te decía, yo creo que esto es algo que tiene que ir cambiando con el tiempo, y que tampoco nosotros podemos ir a exigirles de golpe que queremos estas ayudas. Yo creo que es un tema que hay que ir trabajando, la vía institucional y la vía de lo que te decía, datos, que vean realmente que lo necesitamos, que vean realmente el impacto que tenemos, el retorno que generamos a la ciudad y a la sociedad. Entonces yo creo que la vía es el trabajo conjunto, las buenas relaciones institucionales, porque nosotros creemos que eso es clave. Y lo que te decía, nosotros con el Ayuntamiento de Barcelona ahora mismo solo buenas palabras. A ver, para nosotros es algo nuevo, porque no lo hemos vivido. Yo creo sinceramente que es algo bueno para el mundo del fútbol. Seguramente tiene que mejorar, porque los partidos se hacen muy largos. Hay mucha picaresca de que, claro, como tienes dos, pues las últimas jugadas ya, pues todo el mundo aquí... Sí, bueno, he visto muchos partidos y claro, se hace muy largo, eso es verdad, pero al final yo creo que es una herramienta necesaria, porque nos estamos jugando mucho todos, sobre todo a nivel económico hay mucho en juego, y es una herramienta que permite seguramente que sea que la justicia arbitral pues sea más justa. Por lo que he visto este año, también es verdad, parece ser, no sé qué porcentaje habrá de rectificaciones con el FVS, pero me parece que, por lo que he oído, es muy baja. Pero bueno, yo creo que, claro, fue una novedad que se instaló este año, si no voy... Y que, lo que te decía, pues como todo, yo creo que cada año irá mejorando, pero para mí es una herramienta que es necesaria. Bueno, solo nos han contestado estos equipos que anunciamos, Torremolinos, creo que era el Villarreal, el Murcia, y no sé si me dejo uno. Pero bueno, yo aquí también te he de decir que hubo un poco de polémica, porque el año pasado ya estaba este acuerdo y nosotros somos conscientes. Y muchos aficionados empezaron a decir, ya que sé, nuestros amigos del Nastic, con los que tenemos buena relación y estamos deseando ir a su campo, que es espectacular, y que ellos vengan aquí. Mucha gente, por ejemplo, decían, oye, pero que estos del Santander, de que van aquí como propulsores de una medida, que esto ya se hacía. O sea, nosotros no queremos ser propulsores de nada. Nosotros es una medida que desde tercera ref, cada año lo hacíamos, en función de la categoría, proponer un pacto de entradas a los rivales al precio que sea. En este caso creemos que 15 euros es un buen precio. Sabíamos que este acuerdo ya se hizo el año pasado entre varios equipos, pero bueno, alguien tiene que ser el primero en moverlo. O sea, nosotros veíamos que nadie nos dice nada o lo que sea, decimos, pues vamos a enviar un email a todo el mundo a ver si están de acuerdo en hacerlo. Nosotros, al final, yo siempre digo que o te mueves o aquí no... O si esperas que lo haga otro, seguramente no van a pasar las cosas. Entonces, por eso iniciamos esta iniciativa, que en ningún caso nos queremos aquí apoderar y decir que hemos creado aquí nada nuevo en la categoría. Creemos que es algo positivo. Yo, por ejemplo, se han unido 3 o 4 equipos, pero estoy seguro que a medida que avance la competición, porque muchas veces a lo mejor lo pactas antes del partido. Yo, por ejemplo, con Nastic y Europa, que son equipos catalanes, estoy seguro que evidentemente llegaremos a un acuerdo y seguro que muchos clubes se unen, pero al final es una medida que es buena para el fútbol. Nosotros, cada vez que viene afición rival aquí, nosotros estamos encantados y queremos que venga. Nosotros el día del Celta de Copa del Rey podíamos haber vendido todo el aforo con gente local solo. Pues nosotros no, nosotros reservamos nuestra parte al Celta
porque había mucha gente gallega, sobre todo aquí, de Cataluña, que ostras, que podía ver al Celta aquí y eso que son un equipo de primera que al final han vivido de todo, pero nosotros dijimos, no, la afición visitante también tiene derecho a vivir este partido. Entonces, nosotros, cuanta más gente desplacemos, cuanta más gente venga aquí al Narcisala a vivir los partidos, para nosotros mejor. El año pasado jugamos con el Sabadell, que vinieron aquí, llenaron todo el Gol Sud. Sí, nosotros luego allí fuimos 2000. Hostias, a mí se me ponía la piel de gallina también de ver a la afición del Sabadell aquí en el gol dándolo todo, era precioso. Entonces ver el estadio así, también con gente y con afición que ves que sienten los colores, esa es la grandeza del fútbol. Entonces nosotros creemos que ojalá que la mayoría de equipos fomenten que las aficiones puedan desplazarse, porque también el desplazarte es una experiencia muy chula para la gente. Bueno, yo creo que aquí lo sentimos muy nuestro y queremos todos que el fútbol catalán crezca. Al final, este año, antes hablábamos del Sabadell, pues el ascenso que han hecho, que ha sido impresionante, lo ha celebrado toda Cataluña y todo el mundo está súper contento. Otros equipos, nosotros hay una gran rivalidad con el Europa, pero a nivel de directivas tenemos una gran relación, trabajamos muchas cosas juntos, creemos que este derbi es un gran activo para la ciudad de Barcelona y que nos retroalimentamos, que a los dos le vaya bien es positivo para todos. Luego está el tema de las aficiones, que al final es bonito que haya esa rivalidad también y que haya ese pique y que bueno, que haya un poco a veces de hostilidad bien llevada, o sea, nunca pasar límites de la violencia, que eso evidentemente es lo que todos queremos evitar, pero que haya hasta entre aficiones. Yo creo que el fútbol es eso, que un derbi, que en las aficiones haya rivalidad, pero que a nivel institucional los dirigentes tenemos que dar ejemplo y ahí creo que hemos de ser los dos clubes señores que ya lo somos y trabajar juntos para que las dos entidades crezcan, porque yo creo que para los dos es positivo que cuanto más arriba estemos. Imagínate un derbi en segunda A, lo que sería, por ejemplo. A ver, no te voy a engañar tampoco. No me entristeció. ¿Por qué? Porque si subían no había derbi este año. Entonces, si hubieran subido, pues hubiera felicitado a Héctor, a toda la directiva y les hubiera dado la enhorabuena, pero yo quería que ganara el Celta porque así tenemos derbi el año que viene. Bueno, esta temporada. No, pero ahí yo creo que te dirá que no. ¿Por qué? Porque hay derbi. O sea, ponte al revés. O sea, tú me estás preguntando por qué el Europa hubiera subido a segunda A. Eso hubiera supuesto de que nosotros estuviéramos un escalón por debajo y no hubiera derbi, ¿vale? Si nosotros ahora estuviéramos en primera ref y hubiera subido este año el Europa a segunda ref y me preguntaras, ¿te alegras del ascenso del Europa? Pues te diría, sí, mira, tenemos derbi, que yo creo que el derbi es algo que es muy positivo y que, hostia, ha cogido un impacto ya no solo nacional, sino a nivel internacional, se habla en todo el mundo. Entonces, pero, lo que te decía, luego está la rivalidad y yo no te voy a engañar que celebré los goles del Celta como un seguidor más. Yo creo que no, o sea, tampoco, o sea, yo creo que podríamos sobrevivir sin problema el uno sin el otro, pero es un plus que nos da más fuerza en muchos aspectos, lo que te decía, el impacto que tiene el derbi en sí ya son ingresos importantes, porque haces un gran ticketing, haces merchandising, los bares consumen, los sponsors están más contentos porque hay un foco mediático que la prensa no para de hablar. Por eso, entonces, es un tema bueno para los dos equipos, pero no imprescindible, o sea, podríamos sobrevivir perfectamente el uno sin el otro, pero claro, hacer fuerza en algunos temas conjuntos, hay muchas vías que institucionalmente podemos trabajar juntos y las estamos trabajando. Yo creo que este año, en primera ref, el derbi va a ser una pasada. Lo que te decía, la relación que tenemos es muy buena. Mira, te cuento una anécdota. Cuando jugaron aquí en Candragó el primer partido, era Europa Hércules, el primer partido que tuvieron en Candragó,
Y claro, la afición del Europa, pues en algunos momentos canta Puta San Andreu, aunque no juguemos con ellos. Y cuando cantaban Puta San Andreu, luego me venía Héctor, que es el presidente del Europa, hostia, José, lo siento, no sé qué. Y yo le decía, Héctor, que no pasa nada, si esto es la gracia del fútbol. A mí, que canten Puta Sant Andreu, es que hasta me gusta, ¿sabes? Porque dices, hostia, estoy aquí, están pensando en nosotros, hay rivalidad. O sea, claro, al final esto es fútbol, entonces eso, que haya ese pique entre aficiones y que haya cánticos y que haya cosas, al final también es lo que atrae a la gente, de decir, ostras, hay un derbi aquí caliente, pero lo que decíamos, sin pasar ningún límite y a nivel institucional llevarnos bien y trabajar juntos. Yo creo que eso depende de la idiosincrasia de cada club. Entonces, esto es un tema histórico. O sea, al final el Sant Andreu siempre se ha caracterizado por este tema, de no esconderse, de decir lo que piensa y de luchar por unos valores. Nosotros, para que os hagáis una idea, en la guerra civil, el Sant Andreu organizaba partidos y los beneficios eran para las milicias antifascistas de la época. Entonces, es un tema histórico. O sea, eso no se puede cambiar. El club, evidentemente, lucimos las 4 barras. Es un club que defiende pues, Cataluña allá donde vamos. Entonces, eso va en el ADN del club. Y eso va a ser siempre así. El animar a otros clubs, yo creo que nosotros no somos nadie para meternos en la casa de nadie y que cada club pues, sigue la línea que crea conveniente. Pero desde el Sant Andreu pensamos así y nosotros sí que tenemos claro que eso no lo vamos a cambiar. Aunque el club crezca, subamos categorías, lo que decíamos, la lucha contra el racismo, contra la homofobia, contra cualquier cosa que atente contra la dignidad de las personas, el Sant Andreu va a estar ahí y no nos vamos a callar porque haya gente que a lo mejor le moleste. Entonces eso es innegociable y va a estar toda la vida. Esté yo, venga otro, porque si viene otro y no respeta eso, pues va a durar 2 días aquí. Sí, bueno, yo creo que va ligado con lo que te he dicho antes. O sea, esto es clave. Para nosotros es un tema básico y ahí, evidentemente, yo sí que animaría a todos los clubs que cada vez se posicionen y luchen más por estos temas. No nos engañemos, el fútbol aún arrastra muchas dinámicas del pasado. Hasta hace nada, gritar maricón a un jugador rival es que era el pan de cada día. O incluso a jugadores por su color les decían cosas y es que se veía normal. Por suerte no nos hemos encontrado ningún caso en estos años, pero ya te digo yo que si alguien hace eso, al momento avisamos a la seguridad del campo y sería expulsado y iniciaríamos todos los procedimientos para que esa persona no vuelva a entrar nunca más en el estadio. Pero todo esto que te estoy diciendo es que es más reciente de lo que nos pensamos, no ha pasado tanto. Bueno, la clave es lo que tú dices, si pasa algo, actuar rápido y sobre todo aquí es educación, pedagogía, concienciar a la gente. Es muy importante que los más pequeños pues, crezcan con estos valores, con esta cultura, porque al final ellos van a hacer lo que los mayores les proyectemos y al final un club que está creciendo tanto al final es el espejo para mucha gente. Entonces nosotros, aunque este posicionamiento sabemos que nos lleva a muchas críticas y gente que no está de acuerdo, nos da igual. O sea, el que no esté de acuerdo, pues oye, pues que no mire el Sant Andreu, ¿no? Bueno, porque hay mucha gente que, bueno, lo que te decía, que aún piensa de manera diferente, por desgracia, ¿eh? Entonces sigue siendo mucha gente, es así, es la sociedad que vivimos, que mucha gente piensa aún así. Entonces nosotros por nuestra parte solo podemos seguir luchando y no callarnos ante estas cosas. Y dentro de nuestro pequeño altavoz que somos, pues intentar llegar a la máxima gente posible, que concienciemos sobre estos temas y que, pese a que nos cueste muchas críticas y en algunos momentos antipatías, pues no nos queda otra que seguir luchando, batallando y
y que estas conductas, pues, esperemos que con los años pues desaparezcan totalmente de los estadios. Bueno, a mí personalmente no me gusta. Primero porque Arabia es un país que no respeta algunos de los derechos más fundamentales, eso está claro. Y luego porque al final la gracia también es que la Supercopa, ostras, se dispute aquí y que las aficiones puedan vivir los partidos. Entonces yo personalmente no me gusta, no te voy a engañar, para que, siendo claro. Pero por otra parte, la federación, pues hay un tema económico bueno, que cree que es positiva para las arcas de la federación y de los equipos, y por eso lo lleva adelante, pero a nosotros ese tema no nos gusta, y bueno, ojalá que algún día nos encontremos con el dilema de si vamos o no vamos a Arabia.